Este es el primer estudio de la serie Presentando Defensa. ¿Qué vamos a estudiar en esta serie? Primero debemos pensar esto. A lo largo de nuestra vida, todos los que somos creyentes en Cristo, al ser referentes espirituales del mundo, no olvidemos que somos luz y sal de la tierra, llegamos a necesitar presentar defensa de lo que creemos, ante un mundo que va a cuestionar nuestras creencias, nuestras doctrinas y nuestras costumbres. Y necesitamos estar listos para esto, para presentar defensa. Y no nos podemos negar a hacerlo. Más tarde o más temprano, debemos dar a conocer lo que nos define como hijos de Dios. Así lo dice claramente el Señor al que seguimos. ¿Dónde? En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esta situación no pensemos que es algo nuevo. Desde los primeros tiempos del cristianismo, los grandes siervos de Dios tuvieron que presentar defensa de su fe. Y, obviamente, uno de ellos, y el más conocido sin lugar a dudas, fue el apóstol Pablo, el mayor evangelista de la primera etapa de la naciente iglesia cristiana. Al leer la Biblia en el libro de Hechos, nos daremos cuenta que Pablo tuvo 7 defensas de su fe, de las cuales de 6 de ellas se nos dan detalles precisos. Así que vamos a estudiar una por una, incluso aquella de la que no se nos da ninguna información, y nos daremos cuenta que en la forma en que el apóstol Pablo defendió su fe, nosotros vamos a encontrar 7 lecciones acerca de lo que debemos decir, hacia dónde debemos conducir nuestras conversaciones cuando tengamos que presentar defensa. A continuación, en el siguiente cuadro, vas a ver las defensas de la fe que el apóstol Pablo hizo, donde podrás ver ante quién fue cada una de ellas y el pasaje bíblico de referencia donde estas defensas se registran. Este cuadro será la base para el desarrollo de los siguientes estudios de la serie. Consérvalo. Ya con esta información en mente vamos a ver la primera defensa del apóstol Pablo y vamos a mirar de cerca cómo Pablo llevó a cabo esta defensa. En Hechos capítulo 22, Pablo habla de lo que él era antes de conocer a Cristo. Hechos capítulo 22, versículos 1 al 5. Después de relatar esto, Pablo explica cómo se convierte a Jesucristo en el camino a Damasco. Hechos capítulo 22, versículos 6 al 18. Además de esto, Pablo afirma que de Dios recibió un mandato expreso de poder servir a los que no eran judíos, a los gentiles. Hechos capítulo 22, versículo 21. Esta afirmación, que a nosotros nos puede parecer un tanto trivial o incluso lógica, en su momento, en esta defensa del apóstol Pablo, fue escandalosa. Es más, esa afirmación provocó tal escándalo que incluso se hizo un alboroto donde la vida de Pablo estuvo en riesgo. Pero esta afirmación de que Pablo era enviado a los gentiles, créanme, en su momento fue escandalosa aún incluso para el propio apóstol. ¿Por qué? Porque siendo judío tuvo que entender que para Dios, judíos y gentiles eran iguales. Algo que los judíos no aceptaban porque se sentían religiosa y espiritualmente superiores a las demás naciones de la tierra, lo que incluye al apóstol Pablo. Él también tenía ese pensamiento erróneo, ese ego de sentirse superior y tuvo que renunciar a ello. Así que cuando le dice a una turba que ellos son iguales que los gentiles, imaginen la reacción de la gente. Incluso la Biblia es clara al decir que los soldados romanos tuvieron que rescatar a Pablo, ya que la gente estuvo a punto de matar al apóstol. ¿Lograste ver cómo presentó su defensa Pablo? ¿Y qué debemos decir nosotros cuando nos toque defender nuestras convicciones? El argumento de Pablo fue esto, y esto es lo que debemos decir cuando defendemos la fe. Hacia ahí debemos conducir nuestros argumentos. Lo que era Pablo antes de Cristo y lo que era después de Cristo. Lo que tú y yo éramos antes de encontrarnos con Cristo y lo que somos ahora en Cristo. Cuando se presenta defensa de nuestra fe, pocas veces se pueden presentar argumentos bíblicos.
ya que el no creyente ni los conoce o los rechaza. Otras veces, también hay que tomar en cuenta que los no creyentes exhiben la vida de los cristianos carnales y eso lo usan como un pretexto para rechazar el mensaje. Tengamos cuidado, siempre habrá personas dispuestas a exhibir la falta de santidad de cualquier cristiano. En resumen, hay ocasiones en que nuestra cantidad de conocimiento bíblico no ayuda a defender lo que somos. Así que, de Pablo, en este primer estudio de la serie, aprendemos que un argumento incontestable es hablarle a las personas de lo que nosotros éramos comparado con lo que somos, el antes y el después. Hablar de nuestra transformación de vida que hemos sufrido, de cómo nuestros pensamientos fueron renovándose y decirle claramente a las personas que esa renovación de pensamientos nos ha llevado a realizar cosas que muchas veces juramos que jamás las haríamos. O sea, tenemos que dejar bien claro el poder transformador de la cruz. Piénsalo de esta manera. El ser nuevas criaturas es el mejor de los argumentos, pero debe quedarnos claro a todos que al hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, inevitablemente hará que todas las miradas se coloquen en nuestras vidas. Y si no hacemos lo que decimos, si no mostramos el cambio que tanto propagamos que Dios ha realizado en nuestras vidas, no importa nuestro nivel de intelecto cristiano, terminaremos perdiendo nuestra defensa, terminaremos haciendo el ridículo y seremos responsables de perder a un alma para el reino de Dios. Y lo que es peor, perderemos credibilidad para seguir ostentándonos como cristianos. Vamos entonces a defender lo que somos en Cristo, pero por favor, nunca presentemos como defensa algo de nosotros que no sea real, ya que esto sucede aún incluso en el ámbito de los grandes predicadores cristianos, que se pasan hablando de ellos como el modelo de vida perfecto y solo basta ver sus conductas para saber que están mintiendo. Y, por supuesto, a nosotros que estamos siendo los oyentes de esos predicadores que no hacen lo que dicen, ¿qué nos sucede? Su mensaje nos deja de interesar. Bueno, pues exactamente lo mismo pasa cuando estamos defendiendo nosotros nuestra fe y no somos capaces de respaldarlo con acciones verdaderamente renovadas. Presentemos defensa.